Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy amigos míos tenemos un tema que, creo que a todos nos ha dado vueltas en la cabeza más de una vez. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar en Love is in the Air. Y específicamente vamos a indagar en el por qué, según rumores y especulaciones, nunca se separaron realmente. Prepárense para descubrir la verdad detrás de este bombazo. Ya saben que en este canal nos encanta el chisme, la farándula y por supuesto, analizar las relaciones de nuestros famosos favoritos. Y con Kerem y Hande la verdad es que hay muchísima tela que cortar. Su historia, desde que se conocieron en el set, hasta la aparente ruptura, ha sido un constante ir y venir de rumores, especulaciones y, bueno, mucho drama. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este embrollo. Les prometo que no se van a aburrir. Y antes de que comencemos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así se mantienen al día con todo el chisme. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Comencemos por el principio. Recordemos que la serie Love is in the Air fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. La gente vibraba con sus personajes, Eda y Serkan, y soñaba con que su amor traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. En poco tiempo los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y claro, ¿cómo no pensar que estaban juntos? Se les veía inseparables compartiendo momentos fuera del set, en redes sociales, en eventos. Parecían una pareja de ensueño. Y para muchos, esta fue la prueba irrefutable de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Los medios, por supuesto, alimentaban la llama, publicando fotos, analizando cada gesto, cada mirada. Era una locura. La relación se confirmó oficialmente y la felicidad de los fans fue inmensa. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Pero como suele pasar, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos, Kerem y Hande habían terminado. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque amigos, a partir de ese momento comenzaron a surgir todo tipo de teorías. Que si fue por diferencias irreconciliables, que si la fama les pasó factura, que si hubo terceros en discordia. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la separación, tal como se nos contó, no fue del todo cierta? ¿Qué pasaría si Kerem Bürsin y Hande Erçel, de alguna manera, nunca se separaron completamente? Es aquí donde entra en juego la verdad, que el título del vídeo promete. ¿Y cuál es esa verdad? Pues bien, esta es mi interpretación, basada en lo que he investigado, en lo que he leído y en el análisis de la información disponible. Creo que la separación fue en parte una estrategia. Una estrategia orquestada, quizás por sus agentes, por sus equipos de marketing, por la industria del entretenimiento en general. ¿Por qué? Para mantener el interés, para seguir siendo noticia, para seguir generando contenido. No estoy diciendo que su relación fuera completamente falsa, para nada. Estoy segura de que hubo amor, de que hubo sentimientos reales. Pero creo que la presión mediática, la necesidad de mantener la fama, y la posibilidad de capitalizar la historia de amor de Eda y Serkan, jugaron un papel importante en todo este asunto. Vamos a analizar los puntos clave que me llevan a esta conclusión, profundizando en cada uno de ellos. *** 1. La química innegable *** La química entre Kerem y Hande era explosiva. Era palpable, se sentía en cada escena. Era difícil de creer que, después de compartir tanta cercanía en el set, su relación no fuera real. La química no se puede fingir. Y la conexión entre ellos, fuera de la pantalla, continuaba siendo muy fuerte. Pero, ¿cómo se construye esa química en primer lugar? ¿Y cómo se mantiene a lo largo del tiempo? En el caso de Kerem y Hande, la chispa inicial probablemente se encendió en el set de Love is in the Air.
La intensa presión de rodar una serie romántica, donde la intimidad y la conexión emocional son fundamentales, crea un ambiente propicio para el florecimiento del amor. Pasar largas horas juntos ensayando escenas, compartiendo risas y lágrimas, inevitablemente genera una fuerte conexión. La química entre los actores no solo es esencial para la credibilidad de la serie, sino que también puede trascender la ficción y convertirse en algo real. Pero, la química por sí sola no es suficiente para mantener una relación. Es necesario que exista una compatibilidad a nivel personal, que compartan valores, intereses y una visión similar de la vida. Y en el caso de Kerem y Hande parecía que esa compatibilidad existía. Se les veía disfrutar de la compañía del otro compartiendo momentos de ocio, demostrando cariño y apoyo mutuo. La conexión que tenían iba más allá de la pantalla, y eso era lo que hacía que su relación fuera tan especial y atractiva para el público. **2. Las fotos y vídeos casuales *** después de la supuesta ruptura, continuaron apareciendo fotos y vídeos de ellos juntos. Ya sea en eventos en la calle o en lugares donde se suponía que no se iban a encontrar. Estas imágenes alimentaban la especulación, mantenían viva la llama del romance y generaban un constante debate en redes sociales. ¿Eran amigos? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Qué estaba pasando realmente? Este es uno de los puntos más cruciales de mi teoría. La aparición de fotos y vídeos de Kerem y Hande en situaciones que parecían casuales, después de la supuesta separación, es sospechosa. ¿Cómo es posible que, después de una ruptura sentimental, sigan coincidiendo tan frecuentemente? ¿Y cómo es que esas imágenes siempre terminaban en manos de los medios y en las redes sociales? La respuesta, en mi opinión, podría ser que esas casualidades no eran tan casuales. Podrían haber sido orquestadas o al menos coordinadas para mantener la atención del público y seguir generando interés en la pareja. Los agentes y los equipos de marketing saben muy bien el poder de la imagen, y cómo una simple foto o vídeo puede generar un revuelo mediático y alimentar la especulación. Imaginemos la siguiente situación: Kerem y Hande, después de anunciar su separación, deciden pasar un fin de semana en la misma ciudad, o asisten al mismo evento. Un fotógrafo convenientemente ubicado captura el momento en el que se cruzan, o en el que comparten una breve conversación. Esa foto o ese vídeo se publica en los medios y automáticamente se convierte en noticia. Los fans emocionados se preguntan si hay una reconciliación en camino. La especulación se desata, y la pareja vuelve a estar en el centro de la atención. Este tipo de estrategias son comunes en el mundo del entretenimiento. Los famosos en ocasiones utilizan este tipo de señales para mantener su relevancia y para controlar la narrativa de su imagen pública. La ambigüedad es una herramienta poderosa, y el mantener al público en vilo es una forma efectiva de generar interés y mantener su nombre en la boca de todos. *3. El silencio estratégico *. Tanto Kerem como Hande, después de la ruptura, mantuvieron un silencio estratégico sobre el tema. Evitaban dar explicaciones concretas, no hablaban mal el uno del otro, y no se cerraban completamente a la posibilidad de una reconciliación. Esto, por supuesto, mantenía la intriga y la expectación. Si realmente se hubieran odiado, si realmente hubieran terminado mal, es probable que hubiera habido más declaraciones, más explicaciones, más drama. Pero no, optaron por el silencio, un silencio que para mí hablaba más que 1000 palabras. El silencio, en este caso, es una de las armas más poderosas. Si realmente hubiera habido una ruptura dolorosa, llena de resentimiento y decepción, lo más probable es que hubiéramos escuchado declaraciones explosivas, acusaciones y, en definitiva, un drama mediático en toda regla. Sin embargo, lo que vimos fue un silencio calculado, una evasión de preguntas y una falta de declaraciones contundentes. ¿Por qué? Porque el silencio les permitía mantener la intriga, mantener la esperanza en los fans, y evitar dañar su imagen pública. Si se hubieran cerrado completamente a la posibilidad de una reconciliación, habrían perdido gran parte del interés del público. En cambio, al dejar la puerta entreabierta, mantenían viva la especulación y la esperanza de los seguidores. Además, el silencio les permitía proteger su privacidad y evitar exponer su vida personal a la opinión pública. Sabían que cualquier declaración, por mínima que fuera, sería analizada y comentada en todos los medios. Por lo tanto, optaron por la estrategia más inteligente: guardar silencio y dejar que los rumores siguieran su curso.
Este silencio estratégico también les permitía controlar la narrativa de su historia. Al no dar explicaciones, podían mantener la ambigüedad y la expectación, y evitar que su imagen se viera afectada por posibles controversias. *** 4. Los proyectos futuros *** después de la ruptura, ambos continuaron sus carreras profesionales, pero de alguna manera, sus caminos seguían entrelazados. Sus nombres seguían asociados, sus fotos juntos seguían circulando, y la gente continuaba hablando de ellos como pareja, incluso cuando no estaban juntos. Esto generaba un interés constante y les aseguraba estar en la palestra pública, aunque no estuvieran en una serie juntos. La industria del entretenimiento es un negocio, y los agentes y los productores lo saben muy bien. Después de la supuesta ruptura, era crucial que Kerem y Ande siguieran siendo relevantes en la industria. ¿Cómo lograrlo? Manteniendo su nombre asociado, aunque no estuvieran juntos en un proyecto. La continuidad de sus carreras profesionales, después de la ruptura, es un claro indicio de que la separación no fue total. Ambos actores siguieron protagonizando series, películas y campañas publicitarias, y de alguna manera, sus caminos seguían entrelazados. Sus nombres seguían asociados, sus fotos juntos seguían circulando, y la gente continuaba hablando de ellos como pareja, incluso cuando no estaban juntos. Esta asociación estratégica les aseguraba estar en la palestra pública, y les garantizaba mantener su valor comercial. Los productores sabían que el nombre de Kerem y Ande, juntos o separados, seguía generando interés y atrayendo público. Por lo tanto, no dudaron en ofrecerles proyectos, campañas y eventos que les permitieran seguir siendo noticia y mantener su imagen en el candelero. Además, la continuidad de sus carreras profesionales les permitía demostrar que eran profesionales, que podían seguir adelante a pesar de las adversidades. Esto fortalecía su imagen pública y les aseguraba un futuro prometedor en la industria. **5. El reencuentro en eventos *** en eventos, ceremonias o fiestas, donde se encontraban, la gente siempre los observaba con lupa. Se analizaban sus miradas, sus gestos, sus interacciones. ¿Se hablaban? ¿Se ignoraban? Había tensión. Estas situaciones mantenían la historia viva, y les aseguraban titulares en los medios. Los eventos sociales como galas, premieres y fiestas, son el escenario perfecto para mantener la atención del público. La presencia de Kerem y Ande en el mismo lugar, después de la supuesta ruptura, era un imán para los fotógrafos y los medios de comunicación. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos era analizada con lupa. ¿Se saludaban? ¿Se ignoraban? ¿Había tensión? ¿Se veía alegría? Todas estas preguntas generadas por la curiosidad del público alimentaban la especulación y mantenían viva la historia de su relación. La ambigüedad de sus interacciones era clave. Si se ignoraban por completo, la historia se acabaría. Si se mostraban demasiado afectuosos, la gente pensaría que la ruptura era falsa. La clave era mantener el equilibrio, generar intriga, y dejar que los medios y los fans interpretaran lo que veían. En muchos casos, estos reencuentros podrían haber sido planeados, o al menos coordinados por sus equipos de marketing. La presencia de Kerem y Ande en el mismo evento, aunque fuera por separado, aseguraba una cobertura mediática importante y mantenía su nombre en la boca de todos. *6. La presión de la industria ** La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es muy competitiva. Los actores y actrices son constantemente evaluados, y su valor comercial depende de su popularidad. Kerem y Ande eran una pareja muy rentable. Su romance, su química, su historia, generaban muchísimo interés. Y es probable que sus agentes y sus equipos de marketing vieran en esta relación una gran oportunidad. La presión de la industria es un factor clave para entender la historia de Kerem y Ande. En el mundo del entretenimiento, la popularidad es el motor que impulsa las carreras de los actores y actrices. Kerem y Ande, después del éxito de Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más rentables de Turquía. Su romance, su química, su historia generaban muchísimo interés, tanto en Turquía como en el extranjero. Los anunciantes, los productores y los medios de comunicación vieron en ellos una gran oportunidad para generar dinero y aumentar sus ganancias. Es probable que sus agentes y sus equipos de marketing, al ver el potencial de la pareja, hayan influido en la forma en que se desarrolló su relación.
Podrían haberle sugerido que mantuvieran la llama del romance viva, que alimentaran la especulación, y que aprovecharan su fama para conseguir más proyectos y contratos. La industria del entretenimiento es un negocio y los actores y actrices, en ocasiones, son vistos como productos. Su imagen pública es un activo muy valioso, y su valor comercial depende de su popularidad. Por lo tanto, es comprensible que ante la presión de la industria, Kerem y Ande hayan tomado decisiones que les permitieran mantener su relevancia y seguir siendo rentables. *** 7. La ambigüedad en las declaraciones *** en entrevistas, tanto Kerem como Ande solían dar respuestas ambiguas cuando se les preguntaba por su relación. No negaban rotundamente la posibilidad de una reconciliación, ni tampoco la confirmaban. Esto obviamente mantenía viva la llama de la esperanza en los fans, y seguía generando interés. La ambigüedad en las declaraciones es una estrategia común en el mundo del entretenimiento. En lugar de dar respuestas claras y concisas, los famosos suelen optar por la ambigüedad, el misterio y la evasión. ¿Por qué? Porque esto genera interés, mantiene la intriga y permite controlar la narrativa de su historia. En el caso de Kerem y Ande, las respuestas ambiguas que daban en las entrevistas, cuando se les preguntaba por su relación, fueron clave para mantener la especulación. No negaban rotundamente la posibilidad de una reconciliación, ni tampoco la confirmaban. Simplemente se limitaban a responder con evasivas, frases hechas o sonrisas enigmáticas. Esta ambigüedad les permitía mantener viva la llama de la esperanza en los fans. Los seguidores, al no tener una respuesta definitiva, seguían soñando con la posibilidad de una reconciliación. La especulación continuaba, y la pareja seguía siendo noticia. Además, la ambigüedad les permitía proteger su privacidad y evitar exponer su vida personal a la opinión pública. Al no dar detalles concretos, podían evitar posibles controversias y mantener su imagen pública intacta. *** Profundizando en la teoría, una estrategia de marketing, ***. La idea de que la separación entre Kerem y Ande fue una estrategia de marketing es plausible. En la industria del entretenimiento, la imagen pública es un activo muy valioso. Los actores y actrices a menudo son asesorados por equipos de marketing, que se encargan de gestionar su imagen, de mantener su relevancia en los medios y de generar interés en su trabajo. En el caso de Kerem y Ande, el éxito de Love is in the Air les catapultó a la fama, y les convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, real o supuesta, generaba muchísimo interés y atraía a un gran número de seguidores. Es probable que sus agentes y sus equipos de marketing, al ver el potencial de la pareja, hayan ideado una estrategia para mantener su fama y para seguir generando ingresos. La separación en este contexto podría haber sido un movimiento inteligente para mantener la atención del público La ruptura generó un revuelo mediático y mantuvo a Kerem y Ande en el centro de la atención. Generar contenido La separación alimentó la especulación y generó contenido para los medios de comunicación y las redes sociales. Aprovechar la fama La separación permitió que Kerem y Ande siguieran siendo noticia, incluso cuando no estaban juntos en un proyecto. Controlar la narrativa La ambigüedad en las declaraciones y las casualidades en las apariciones públicas permitieron controlar la forma en que se contaba su historia. Maximizar los ingresos La fama y la popularidad de la pareja permitieron conseguir más proyectos, contratos publicitarios y patrocinios. ¿Qué hay de los sentimientos reales? Es importante aclarar que aunque la separación haya sido parte de una estrategia de marketing, no significa que no existieran sentimientos reales entre Kerem y Ande. Estoy convencida de que hubo amor, de que hubo conexión, y de que ambos actores experimentaron emociones genuinas durante su relación. La química que tenían en la pantalla, y fuera de ella, era innegable. Se les veía felices juntos, compartiendo momentos especiales y demostrando cariño y apoyo mutuo. Es muy probable que en algún momento hayan creído en un futuro juntos, y que hayan soñado con una relación duradera. Sin embargo, la presión mediática, la necesidad de mantener la fama, y la posibilidad de capitalizar la historia de amor de Eda y Serkan, podrían haber influido en la forma en que se desarrolló su relación.
La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde los sentimientos personales, a veces, se ven afectados por las estrategias de marketing y por las exigencias del mercado. La verdad, en definitiva, Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Siguen juntos Kerem y Ande? ¿Volverán a estar juntos? La verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio. Es probable que la separación haya sido una estrategia, pero también es probable que existieran sentimientos reales. Es posible que en la actualidad mantengan una relación de amistad, o que simplemente se hayan distanciado. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue dando de qué hablar, y que su magia sigue vigente. Lo que importa es que ambos, Kerem y Hande, han tenido una trayectoria profesional exitosa, y que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Son dos actores talentosos, que han sabido conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Conclusión y reflexiones finales. En resumen, mi análisis sugiere que la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, en parte, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Si bien es indiscutible que existieron sentimientos reales y una conexión genuina entre ellos, la presión de la industria, la necesidad de mantener la fama y el deseo de capitalizar el éxito de Love is in the Air, jugaron un papel fundamental en la forma en que se desarrolló su relación y cómo se presentó al público. Los puntos clave que respaldan esta teoría incluyen la química innegable entre ellos, la aparición estratégica de fotos y vídeos casuales, el silencio estratégico que mantuvieron, la forma en que se entrelazaron sus proyectos futuros, sus reencuentros orquestados en eventos públicos, la presión de la industria del entretenimiento y la ambigüedad en sus declaraciones. Es importante recordar que esta es solo una interpretación basada en la información disponible y en mi conocimiento del mundo de la farándula. No tengo pruebas contundentes ni documentos secretos que lo confirmen. Sin embargo, creo que es una hipótesis plausible que explica muchas de las dinámicas observadas. Al final del día, lo que realmente importa es que Kerem y Hande han logrado dejar una huella imborrable en el corazón de sus fans. Son dos actores talentosos que han demostrado su profesionalismo y carisma, y que han logrado alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento. Es crucial recordar que detrás de las luces de la fama y los reflectores, existen personas con sentimientos, emociones y vidas personales. Independientemente de las estrategias de marketing o los rumores, debemos respetar su privacidad y valorar su talento artístico. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesantes mis conclusiones. Me encantaría leer sus comentarios, opiniones y teorías. La conversación está abierta. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis y chismes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.